no todas las traiciones llegan con un portazo. Algunas se sirven en platos de torta, con sonrisas que huelen a vainilla. A veces, lo que más duele no es el golpe, sino el gesto suave que te borra del centro de la escena. Y cuando tenés 9 años, crees que si te quedas callada, alguien te va a ver. Pero a veces el silencio solo te vuelve invisible. Me llamo Lucía. Y no, esta historia no empieza con un drama. Empieza con una cuchara de madera. No porque fuera mágica ni nada por el estilo. Simplemente porque estaba batiendo un bizcocho cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Era mi 9º cumpleaños. La cocina olía a vainilla y mantequilla derretida, un aroma que te envuelve. Mamá estaba feliz. Al menos, eso parecía. Tarareaba mientras movía cosas de un lugar a otro, y yo pensaba que era por mí. Al fin y al cabo, era mi día. ¿No? ¿Puedes removerlo un poco más, Liv?, preguntó sin mirarme. Asentí con la cabeza. Se me daba bien eso. Remover. Aguantar. Fingir que todo iba bien. Mi hermana Mariana estaba sentada a la mesa mirando por la ventana. Tenía 13 años y era de esas personas que parecen tristes incluso cuando no lo están. En casa decían que era sensible, como si fuera una planta rara a la que no se puede tocar ni mirar demasiado de cerca. ¿Y la vela?, pregunté. Mamá se detuvo un segundo. Solo uno. Oh, querida, dijo con una sonrisa que ya ocultaba una disculpa. ¿Sabes qué? Este año haremos algo diferente. La compartiremos con Mariana, ¿de acuerdo? Está pasando por un momento difícil y bueno, tú eres fuerte. Siempre lo has sido. Entonces lo comprendí todo. La cuchara se me quedó paralizada en la mano. No sería mi cumpleaños. Sería nuestro cumpleaños. Pero no uno de verdad. Sería el cumpleaños de Mariana con mi nombre en la tarta, si teníamos suerte. Más tarde ese día, cuando mamá dormía y Mariana escuchaba música en su habitación, fui a buscar manteles para el comedor. En el segundo cajón encontré una carta. Dirigida a mí. Con mi nombre escrito con la letra de mi padre. Lucía, feliz cumpleaños, ratoncita. Perdona por no estar este año. Prometo compensártelo. No dejes que nadie apague tu vela. Te quiero, vieja. Mi padre llevaba 2 años viviendo en otra ciudad. Esa carta no era nueva. Estaba fechada unas semanas atrás. Pero mi madre no me la había dado. Nunca me la había dado. Así que, al parecer, mi cumpleaños tampoco me pertenecía para que lo leyera. Esa noche, durante la celebración, todos cantaban sin entusiasmo. Mariana no quería apagar la vela. Mamá me miró y me hizo una señal. Apágala tú, Lu. Por las 2. Las apagué. Pero no pedí ningún deseo. Porque para entonces ya sabía que los deseos no eran para chicas fuertes como yo. Eran para las sensibles. Y esa fue la primera vez que pensé en marcharme. No lo hice. Todavía no lo he hecho. Pero la carta de papá esa la guardé. Hay cosas que una chica de 9 años no debería saber. Como dormir sin llorar, como detectar mentiras en las sonrisas, como esconder una carta entre las hojas de un libro sin que nadie se dé cuenta. Pero yo ya sabía todo eso. El día después de mi no cumpleaños, me desperté temprano. Me llevé el libro de cuentos donde escondí la carta de papá y salí al patio. Me senté bajo el limonero y empecé a leer sin leer, pensando. La idea llegó como un susurro. Escaparme. No muy lejos, claro. No quería asustar a nadie. Solo desaparecer un rato. Hacerme notar por ausencia. Ver si alguien me buscaba. Pero había un problema, yo no sabía a dónde ir. Entonces recordé algo, papá solía decir que en la estación de trenes siempre hay mapas de la ciudad, de esos que nadie mira pero están ahí, esperando ser útiles. Así que ahí nació el plan. Primero, empecé a recolectar recursos. No monedas ni comida, sino cosas más valiosas para una nena, caramelos, un cuaderno medio usado,
una linterna pequeña que tenía en la mesa de luz y, lo más importante, la dirección de papá, que copié de un sobreviejo escondido en el cajón de mamá. También inventé una excusa para ausentarme de casa sin levantar sospechas: ir a la biblioteca del barrio. A mamá le encantaba que me gustara leer. Me hacía parecer tranquila, controlada, predecible. Lo que no sabía era que ese día no iba a buscar libros. Tomé una mochila vieja, metí mis cosas y salí, con el corazón latiendo como si llevara dinamita en los bolsillos. La estación no quedaba lejos. Era vieja, con bancos duros y gente que parecía estar siempre esperando algo más que un tren. Caminé despacio, como si tuviera permiso para estar ahí. Y entonces lo vi. El mapa. Estaba sucio, con un vidrio rayado y nombres que sonaban grandes: Hospital, Municipalidad, Terminal, Club Atlético, Plaza Belgrano. Y ahí, en una esquina apenas visible, la calle donde vivía papá. Sabía que no podía llegar hasta allá sola, pero ahora tenía dirección y propósito. Era más de lo que había tenido el día anterior. Me senté en un banco y abrí el cuaderno. Dibujé mi propia versión del mapa, como si fuera una pirata y la casa de papá fuera el tesoro. Marqué posibles refugios: la casa de la señora Teresa, la del kiosco que siempre me regalaba caramelos, la panadería de don Horacio, que me decía luciérnaguita, y la iglesia donde Mariana a veces iba a llorar. En mi cabeza, todo era una aventura. Pero cuando cayó la tarde, sentí miedo. El tipo de miedo que no se puede explicar. Como si el aire se volviera más grueso. Volví a casa antes de que anocheciera. Mamá ni notó que me había ido tanto tiempo. Mariana tampoco. Estaban en su mundo, compartido, donde yo era un personaje de fondo. Esa noche, mientras todos dormían, agarré la linterna y abrí el cuaderno. Miré mi mapa, mi plan, mi intento de fuga, y anoté una pregunta en mayúsculas. ¿Qué pasa si me voy y nadie me busca? No dormí. Pero al día siguiente, algo pasó. Una conversación entre mamá y Mariana, detrás de la puerta. ¿Por qué ella siempre está tan tranquila? No le importa nada, dijo Mariana. ¿Por qué no tiene tus problemas?, respondió mamá. Lucía es fuerte. Es funcional. Vos sos otra cosa. Necesitas más. Esa palabra me quedó colgando: funcional. ¿Era eso lo que era? ¿Un electrodoméstico que no se queja? ¿Un mueble que no molesta? Ahí decidí que no iba a escaparme. Todavía no. En vez de eso, iba a convertirme en invisible con propósito. Observar. Escuchar. Y cuando llegara el momento justo, hacer algo que no pudieran ignorar. Porque si no te dan espacio, a veces hay que inventarlo. Tenía un cuaderno con un mapa y un plan que todavía no podía ejecutar. Así que empecé a entrenarme. ¿Como los espías de las películas? Solo que en vez de armas o disfraces, lo mío eran los silencios. Las puertas entornadas. Las frases que mamá decía cuando pensaba que yo no escuchaba. Fui perfeccionando mi capacidad de estar sin estar. Aprendí a entrar y salir de los cuartos sin hacer ruido. A fingir que leía mientras escuchaba. Me volví una experta en los gestos de mamá: sabía cuándo estaba mintiendo, cuándo se estaba por enojar, cuándo había tenido un mal día. También me volví una experta en Mariana. Mariana tenía secretos. Y tristeza. Pero también algo más oscuro que yo no entendía del todo. Algunas noches la escuchaba llorar. Otras, la oía gritar en sueños. Una vez entré a su cuarto cuando no estaba y encontré una libreta. La abrí. Había dibujos. No lindos. No de nenas. Oscuros. Gente cayendo. Personas sin ojos. Frases en tinta negra: no existo, todo me duele, soy una carga. La cerré y la devolví al cajón. No porque me asustara. Porque entendí algo: Mariana también estaba atrapada. Solo que en una celda diferente. Una tarde, mamá me mandó a hacer compras. Fui al supermercado, pero me tomé el camino largo. Pasé por la escuela, por la plaza, por la estación de tren.
En una de las paredes vi algo nuevo, un cartel de un curso gratuito de escritura para chicos. Los sábados. En la biblioteca del centro. Tomé nota. Ese cartel se volvió parte del plan. Esa misma semana empecé a convencer a mamá de dejarme ir. Al principio no quería. Decía que era peligroso, que era muy chica para andar sola. Pero después, cuando Mariana tuvo otro de sus momentos, cambió de idea. Me dio permiso. Y así, todos los sábados por la mañana, tenía un pase libre. Un espacio solo mío. El curso era hermoso. No porque enseñaran grandes cosas, sino porque nadie me conocía. No era la hija de. No era la hermana de. Era simplemente Lucía. La que escribía cuentos donde los personajes se escapan de sus casas en cohetes invisibles o se esconden en estaciones de tren hasta que alguien los descubre. Un día, la profesora, Julia, se llamaba, me dijo: «Tus historias siempre hablan de gente que quiere irse». ¿Por qué? Yo me encogí de hombros. Porque a veces hay que irse para que te extrañen. Ella me miró un rato largo. No dijo nada. Pero desde ese día empezó a prestarme más atención. Me daba libros, me preguntaba cosas, me escuchaba de verdad. Yo no sabía que eso era algo raro hasta que lo tuve. Y entonces, un sábado, mientras salía de la biblioteca, la vi. A Mariana. Estaba sentada en la vereda de enfrente, fumando. Me siguió. Me había seguido. «¿Qué haces acá sola?», me preguntó. «Vengo a escribir», le dije, sin miedo. Ella me miró raro. «¿Vos escribís?». Asentí. Le conté del curso. Del grupo. De Julia. De los cuentos. Por un momento, vi algo en sus ojos que no era tristeza. Era sorpresa. Tal vez admiración. «¿Puedo venir un día?», me preguntó. Y ahí, sin querer, el plan cambió. Porque a veces, cuando uno se prepara para escaparse, aparece alguien que quiere venir con vos. Mariana vino conmigo el sábado siguiente. No dijo nada en el camino. Tenía una capucha puesta aunque no llovía, y caminaba como si cada paso le costara. Yo tampoco hablé. Ya habíamos hablado bastante sin palabras. Cuando entramos a la sala del curso, Julia la miró con curiosidad. Mariana solo dijo: «¿Puedo quedarme?». Julia le sonrió. Siempre hay lugar para otra voz. Y fue así como mi plan de escape se convirtió en algo más grande. Ya no era solo una huida. Era una construcción. Un refugio compartido. Mariana no escribía cuentos como yo. Escribía frases sueltas. Ideas oscuras. Pero potentes. Julia le propuso que las leyera en voz alta. Al principio se negó. Pero una vez lo hizo. Y en ese silencio posterior a su lectura, noté algo que no había visto nunca en mi hermana: alivio. Pasaron las semanas. Los sábados se volvieron sagrados. Mamá no preguntaba mucho. Para ella, mientras Mariana estuviera calmada y yo obediente, todo funcionaba. Pero no sabía que, entre libros, caramelos compartidos y cuadernos llenos, algo en nosotras se estaba despertando. Una tarde, después del taller, Mariana me llevó a un café. Era un lugar chiquito, con olor a café viejo y medialunas secas. Nos sentamos y ella sacó su libreta. «Tengo una idea», me dijo. «No para escapar. Para sobrevivir». Me miró con seriedad. «¿Querés hacer un libro conmigo?». Yo no sabía qué decir. Me temblaron las manos. «¿Un libro?». «Sí». «Vos escribís cuentos». «Yo escribo cosas que duelen». «Podemos mezclarlos». «Un libro con dos voces». «Con nuestras voces». Ahí fue cuando entendí. Mariana no quería escaparse. Quería contar su historia antes de que alguien más la escribiera por ella. Y quería que yo la contara con ella. ¿Y si nadie lo quiere leer?, pregunté. Ella sonrió. Entonces lo leeremos nosotras.
Y eso ya es más de lo que teníamos antes. Volvimos caminando, más lentas. No por cansancio. Por decisión. Cada paso era una afirmación. Durante semanas, escribimos. En casa, en secreto. Mariana me dejaba leer sus textos. Yo leía los míos en voz alta. A veces llorábamos. Otras veces nos reíamos como si no tuviéramos peso sobre los hombros. Pero nada dura tanto cuando el silencio es incómodo para otros. Una noche, mamá encontró el cuaderno. Estaba lleno de frases como no quiero existir y soy la sombra en una casa sin ventanas. Mamá lo leyó y enloqueció. Gritó. Lloró. Sacudió a Mariana por los hombros. Yo intenté explicarle, decirle que era solo escritura, que era sanación, que nadie quería morirse. Pero no escuchó. Mamá no escuchaba. Mamá nunca escuchaba. Esa noche, Mariana no durmió en casa. La llevaron a observar, a evaluar, a protegerla de sí misma. Yo me quedé sola. Y por primera vez en mucho tiempo, volví a pensar en el mapa. Pero esta vez no para escaparme. Esta vez, para buscarla. Durante los días que Mariana estuvo fuera, la casa fue un museo de lo incómodo. Mamá iba y venía como un fantasma nervioso, y cada vez que me miraba era con un miedo que no entendía si era hacia mí o hacia ella misma. Yo no preguntaba. Solo escribía. En la mesa, en el patio, incluso en el baño. Todo lo que Mariana me había enseñado a soltar, lo puse sobre el papel. Pero no en nuestro cuaderno. Ese estaba escondido ahora. Esto era otra cosa. Una bitácora de espera. De resistencia. El cuarto día sin Mariana, fui a la estación. Ya no para mirar el mapa. Ya no para planear una fuga. Fui porque sentía que si no hacía algo, iba a evaporarme. Fui porque si ella no volvía, entonces yo tenía que encontrarla. No sabía exactamente dónde la habían llevado, pero tenía pistas. Escuché a mamá decirle a una tía por teléfono que estaba en un centro de salud mental juvenil. Busqué en la guía telefónica del kiosco. Anoté los nombres. Uno de ellos me sonaba. Estaba cerca del hospital viejo. Y fui. Caminé como si supiera. Como si alguien me hubiera dicho que era mi misión. El lugar no era como lo imaginaba. No había paredes acolchadas ni enfermeros con cara de película. Solo un edificio gris, con ventanas altas y un timbre oxidado. Toqué. ¿Sí? Busco a mi hermana, dije. ¿Nombre? Mariana Álvarez. Tiene 13. Es sensible, agregué, como si fuera una credencial oficial. Hubo un silencio. ¿Sos su hermana? Sí. Me dejó un libro para traerle, mentí. Y saqué el cuaderno. La mujer me miró a través del vidrio. Luego abrió. Podés dejarlo en recepción. ¿Y verla? No es visita hoy. Pero sí es importante. Es muy importante. La mujer dudó. Me dejó pasar. Me senté en un banco. Esperé. Escuché puertas abrirse. Pasos. Y entonces la vi. Mariana, con el pelo recogido mal, ojos de dormida y un buzo que no era suyo. Pero caminando. De pie. Con su voz. ¿Qué haces acá? Me dijo, sin sonreír. Pero sus ojos, sí. Vine a devolverte algo, le mostré el cuaderno. Ella lo tomó. Lo apretó contra el pecho. ¿Y mamá? No sabe que vine. ¿Te va a matar? Probablemente. Nos sentamos. Hablamos poco. Pero fue suficiente. Cuando me fui, me abrazó. Fuerte. Gracias por venir, me dijo. Y ahí lo supe, no todas las fugas son huidas. Algunas son regresos. Volvió a casa una semana después. No hablábamos del centro. No hablábamos de mamá. Pero hablábamos. Y eso era nuevo.
Seguimos yendo al taller. Julia nos ayudó a imprimir el libro. Una copia. Solo una. En anillado. Con tapa celeste. El título lo puso Mariana. Cosas que nadie vio, excepto nosotras. Lo escondimos en la biblioteca. Tercer estante, entre libros de aventuras. Pasaron los años. Hoy lo cuento desde lejos. No por olvido, sino por distancia. Mamá sigue siendo como era. Pero ya no importa. Yo me fui. A otra ciudad. A otra vida. A otra historia. Mariana también se fue. De otras formas. A veces vuelve. A veces no. Pero hablamos. Más de lo que nunca pensamos. Y cada vez que me preguntan por qué escribo lo que escribo, solo digo. Porque una vez tuve una vela que no apagué. Y una hermana que, aún rota, aprendió a brillar.